Ella vino en silencio, con preguntas demasiado delicadas para que el mundo escuchara, y se fue en silencio. Su cuerpo se dobla debajo de las flores de la catedral. Nadie conocía su historia, hasta que la señorita Marple se dio cuenta de que el mayor peligro no está en lo que se habla, sino en las verdades enterradas en silencio. El sol de la mañana cayó suavemente sobre el modesto jardín de la señorita Marple, donde el clemátide había comenzado a mostrar sus delicadas caras rosadas después de una semana de lluvia fría. Ella se quedó en silencio, con los secateurs en la mano, examinando una rama obstinada que se había alejado del enrejado, y reflexionó, sin amargura, como incluso las plantas tenían una mente propia. En ese momento, la señora Vantry entró bulliciosamente por la puerta, con una especie de alegría ensayada. Su sombrero, siempre un poco sesgado, se balanceó de emoción. «Mi querida Jane», dijo, su voz brillante con un propósito. «Simplemente no te dejarás salir de esto esta vez. El Garden Club irá a Canterbury el próximo jueves. Jardines de la catedral, exhibiciones de bordados y un almuerzo. Muy apropiado, muy civilizado. Ya hemos guardado un asiento para usted». La señorita Marple se apartó del clemátide con una sonrisa lenta. «Los jardines de la catedral tienen un cierto encanto», dijo, «aunque a menudo son mejor conocidos por la simetría que por la sorpresa». La señora Vantry dio una pequeña risa. «Este podría asombrarnos a las dos. Miscle ha estado entusiasmada con esto durante semanas. Dice que los delfinios son más allá de lo creíble. Miss Marple. ¿Y si no se habla de la esposa del obispo nuevamente? ¿Te imaginas? Parecía algo salido de una acuarela. Caminos cuidadosamente cubiertos, paredes de piedra con hiedra, y el inconsciente silencio de lo sagrado. Un guía, un hombre alegre con un abrigo raído y una afición por sus propios chistes, los llevó a través del borde del césped, metódico en la forma en que recortaba el romero, supuestamente favorecido por Thomas Becket. El rosario, su crucifijo roto en la bisagra, yacía en la mano derecha de la niña. Pensar, el silencio de algo largo oculto, ahora forzándose a la luz. Había caminado en algún lugar que no debía. El recuerdo, tan lejos como una flor prensada entre las páginas de un diario. Miss Marple había aprendido hace mucho tiempo que el indicio más pequeño a menudo apuntaba a los mayores secretos. Y el hombre tranquilo, con las tijeras de podar, no había levantado la vista durante la conmoción. Ni una sola vez. La fiesta de los visitantes fue dirigida, con suave insistencia, lejos del jardín, y hacia el silencio de la cripta de la catedral. Allí, debajo de los antiguos arcos de piedra y el débil olor a caliza y humedad, los miembros del St. Mary Garden Club se sentaron en un silencio incómodo. Miscle se ocupó de quitarse los guantes, dedo por dedo. La señora Vantry se secó la frente con un pañuelo encajado, susurrando a nadie en particular. El mundo simplemente se ha equivocado. El personal, para su crédito, se movió en silencio. El servicio de té se sacó de todos modos, aunque nadie tocó la tarta. Un joven diácono pasó con disculpas murmuradas, y un ayudante de cara pálida trajo un agente. Miss Marple permaneció compuesta, sentada cerca de la chimenea, su taza intacta, con los ojos suavemente fijos en la habitación. No era el pánico lo que le interesaba. El pánico era ruidoso, y rara vez cierto. Era la contención lo que observaba, el esfuerzo por permanecer intactos, la tensión demasiado cuidada de las manos. Esas eran las señales que susurraban más fuerte que cualquier grito, y ya había notado un curioso silencio en dos rostros que no deberían haber estado tan tranquilos. Un joven inspector entró y consultó con el secretario administrativo de la catedral, quien llevaba su luto como un hábito, aunque la muerte no había sido suya para llorar. Era Iris Molyneux, anunció el inspector suavemente. Trabajaba en la diócesis y en los archivos, era una cita temporal, vivía en alojamientos en la calle Sycamore. Hubo un susurro de leve sorpresa. El nombre no era familiar para la mayoría. La niña con las trenzas largas, susurró la señorita Cle, siempre leyendo en el almuerzo. Nunca se habló menos, respondió la señora Vantry. Estaba muy callada, agregó alguien más. La palabra llevaba una inquietud que no se había intencionado. Miss Marple miró al joven escribiente sentado frente a ella, quien asintió gravemente. Se mantenía principalmente para sí misma, hacía bien su trabajo. A menudo se quedaba tarde,
catalogando registros de donación y la correspondencia de alivio de guerra. El tono del inspector se mantuvo educado, pero era claro que buscaba conexiones. ¿Alguien recuerda si habló de familia o dificultades? Nadie respondió de inmediato. No era que no lo supieran. Miss Marple observó. Simplemente no les importaba haberla conocido. Eso, a veces, era peor. Cuando se sirvió el té, aunque apenas se tocó, la conversación, como el vapor de la tetera, comenzó a elevarse en pequeños y desordenados mechones. La señora Vantry se inclinó hacia la señorita Marple, su voz baja, pero sus ojos vibrantes de energía. No quiero ser cruel, Jane, pero una niña que trabaja sola en un lugar como ese y vive en alojamiento, ¿de qué tipo de antecedentes supones que vino? Miss Marple no respondió de inmediato. Estaba mirando a Miss Clay, que había estado inusualmente callada. Iris me preguntó algo extraño una vez, dijo de repente la señorita Clay. Cuando estábamos ayudando a los Vir a resolver los libros en el viejo sacrificio, esos libros de donación maltratados y Biblia sin etiquetar. Levantó un medallón de latón, con una cruz y una rama de olivo. Dijo que había sido resbalado entre las páginas de un registro de guerra. Me preguntó si pensaba que significaba algo. Yo dije que probablemente era decorativo. ¿Una reliquia quizás? Ofreció la señora Vantry. Parecía decepcionada, murmuró la señorita Clay. Lo puso en su bolsillo y nunca lo volvió a mencionar. Miss Marple agitó su té sin beber. Extraño, dijo suavemente. Ese tipo de cosas tienden a significar algo, para alguien. Lo que no dijo en voz alta fue esto. Una niña que vive en silencio y hace preguntas en las esquinas polvorientas, generalmente no se pierde. Está buscando. Fra Hartman, que hasta ahora no había dicho nada, ajustó sus guantes y se aclaró la garganta. Tenía el equilibrio de quien está acostumbrado a escuchar más que a hablar. La vi llorar suavemente. Dijo. Hace 3 días, estaba cerca de la casa del capítulo. Estaba de pie detrás del banco de piedra, frente a los claustros, muy quieta, pero llorando. Hubo una pausa. Los otros se volvieron para mirarla. No hablé, continuó la viuda. No era mi lugar, pero no parecía triste. Asustada, tal vez. O confundida, como si hubiera aprendido algo que no sabía cómo llevar. La señora Vantry se movió incómodamente. ¿Estás segura de que era Iris? Estoy segura, respondió Fra Hartman. Uno recuerda a una chica que es demasiado delgada, demasiado educada, y siempre sola. La señorita Marple inclinó su cabeza, con una mirada de aliento suave. La viuda había dicho poco, pero había dicho lo importante. Algunas emociones permanecen en la postura, y las lágrimas, Miss Marple lo sabía bien, a menudo eran lo segundo en llegar. Lo primero, suele ser la verdad. Mientras los demás murmuraban, la señorita Marple se permitió un momento, para observar 2 figuras con más cuidado. Harold, pero el joven jardinero, se paró junto a la puerta lateral de la catedral, a la mitad de la habitación, con la cabeza hacia abajo. Sus dedos todavía estaban manchados de tierra húmeda, aunque las mangas de su camisa estaban bien enrolladas. No se había sentado, ni había mirado a nadie a los ojos. Observó cómo el inspector se le acercaba con una pregunta tranquila. La respuesta de Harold fue corta, su tono plano, y su mirada no se levantó. La señorita Marple recordó cómo había seguido podando cuando los demás gritaron al descubrir el cuerpo. Ella no lo había olvidado. El bibliotecario de la catedral, por el contrario, se sentó con la barbilla alta y los dedos entrelazados. No parecía triste. Miró. La señorita Marple buscó la palabra, compuesta. Todo el lugar estará en desorden, murmuró una vez, no del aliento. No se puede esperar que la sala de lectura permanezca abierta ahora. La señorita Marple parpadeó una vez. Su preocupación no era que una niña hubiera muerto, sino que el horario pudiera interrumpirse. Su propio funeral, murmuró alguien. Siempre pensé que era demasiado inteligente para su estación. Agitó su cuchara con un golpeteo molesto. La señorita Marple bebió su té. Había escuchado tales comentarios antes, envueltos en preocupación, pero llenos de desdén. La respetabilidad, pensó, era una prenda peculiar. Vestía incluso los juicios más crueles de buen gusto. Pero la mente del pueblo, incluso cuando se transporta a un jardín de la catedral, nunca suelta sus ritmos.
Una niña sola, curiosa, quizás demasiado observadora. A menudo se veía como un problema que solo era cuestión de tiempo. La señorita Marple se quedó muy quieta. Las piezas aún no estaban conectadas, pero el tono ya había sido golpeado. Y en algún lugar debajo de todo, entre las lágrimas vistas, las preguntas formuladas y las miradas huidizas rechazadas, había un patrón. Y como en el bordado, no se revelaría en las puntadas, sino en los silencios entre ellas. La mañana siguiente trajo una lluvia suave a Saint-Mérimée, que la señorita Marple acogió bien. Daba la impresión de quietud, pero permitía al pensamiento moverse sin interrupciones. Sobre tostadas y un huevo pálido, volvió a leer el pequeño párrafo en el periódico. La joven encontrada muerta en la Catedral de Canterbury había sido identificada como la señorita Iris Molineux, de 23 años. Ocupación: asistente clerical. No se mencionaban familiares. No se decía de dónde había venido. Más tarde ese día, caminó hacia el vicariato, aparentemente para devolver un himnario prestado, y encontró a la esposa del vicario en la ventana del salón. Iris, reflexionó la mujer, dejando su bordado. Fue, creo, una de esos niños en tiempos de guerra que nunca más tuvo un hogar adecuado. Se quedó en Kent con una pareja mayor, pero me atrevo a decir que ya habrán fallecido. Sin embargo, era muy callada, excepcionalmente educada. La señorita Marple asintió suavemente. Los niños que crecieron con silencio educado, a menudo lo hacían en lugar de comodidad. Aprendían a comportarse impecablemente, sabiendo que no tenían derecho de nacimiento al cual recurrir. Una vez me dijo, continuó la esposa del vicario, que había ahorrado para tomar un curso de taquigrafía, pero las tarifas habían aumentado y no podía soportar preguntarle a nadie. Así que tomó el trabajo de la catedral. Dijo que se sentía cerca de algo real. No hubo amargura en la narración. Fue algo más tranquilo, reconocimiento, quizás. El reconocimiento de una niña que pidió muy poco, y recibió aún menos. La señorita Marple se dirigió discretamente a la calle Sycamore, donde Iris se había alojado en una modesta casa de ladrillos, con hiedra que se arrastraba hacia las ventanas. La casera, la señora Netle, era una mujer rápida de unos 50 años, con un cariño por los delantales, y por las preguntas retóricas sobre el polvo y las flores. No se molestó, diré, informó la señora Netle, entre el ruido de sus tazas de té. Pagaba su alquiler a tiempo, salía caminando la mayoría de las noches hacia el río Ruta, leía mucho, siempre escribía pequeñas notas. Creo que mantenía una especie de diario. ¿Recibió muchos visitantes? Casi ninguno. Solo uno que recuerdo claramente. Un compañero alto, el sombrero muy bajo. Dijo que era su primo. Llegó justo al anochecer, un jueves. La hizo pálida como cualquier cosa. Ella no lo invitó. Se pararon en el pasillo y hablaron muy bajo. No pude escuchar lo que se dijo. Pero cuando se fue, ella cerró su puerta, y la escuché llorar. La señorita Marple bebió su té. La palabra primo era útil, vaga, inofensiva, fácilmente aplicada, pero rara vez era toda la verdad cuando se usaba sin previo aviso. La señora Netle permitió a la señorita Marple, con una leve reticencia, ver la habitación de Iris. Era un espacio estrecho, con luz inclinada, y un contrachapado floral pálido, alisado tantas veces que el patrón ya se había desvanecido. Había poco allí. Una pequeña Biblia, con su nombre escrito cuidadosamente al frente. Un abrigo de segunda mano, colgando en la parte posterior de la puerta. Un joyero liso, que contenía 2 alfileres de pelo de plata, un broche roto, y una postal. Se encontraba en la mesita de noche, sus bordes rizados. La imagen era de la playa en primavera. Guijarros, algas, gaviotas suspendidas en un cielo pálido. La esquina superior estaba arrugada por el giro repetido, como si se hubiera manejado a menudo, tal vez en el pensamiento, más que con intención. La señorita Marple la dio la vuelta. Ningún mensaje, solo el nombre, Tía Ruth, escrito débilmente con lápiz, luego borrado. Solo quedó la impresión. La gente rara vez borra los nombres por completo. Prefieren dejarlos desvanecer. Ella mantuvo la tarjeta por un momento más, antes de reemplazarla. Las postales nunca fueron simplemente recuerdos. Eran fragmentos de pertenencia. Algo para reclamar un momento,
cuando nadie más lo recordaría por ti. En el alféizar de la ventana se encontraba un pequeño marco de madera, con la laca astillada en una esquina. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Iris en el centro, con un vestido modesto y zapatos sensatos, sonriendo sin esfuerzo. A su lado, otra joven, en el hábito de una monja. El rostro de la segunda figura había sido rayado, con lo que debía haber sido un alfiler de cabello. Deliberadamente, no impulsivamente. No una fotografía desgarrada con prisa, sino un acto de separación tranquila, mantenida en su lugar. La señorita Marple miró más de cerca. Las dos mujeres jóvenes estaban ante un arco de ladrillo, cubierto de hiedra, de estructura modesta, del tipo que se encuentra detrás de edificios de conventos o casas de la vieja escuela. El suelo estaba mojado con lluvia reciente, y los zapatos de Iris tenían la oscuridad del dobladillo húmedo. Había algo cariñoso en la postura, los brazos cerrados, los hombros casi tocándose. Las caras tachadas rara vez indicaban odio. Más a menudo, denotaban un dolor demasiado grande para ser nombrado. Una pérdida de confianza. O de fe. La señorita Marple metió las manos cuidadosamente ante ella y estudió la habitación pálida. Iris no había vivido allí mucho tiempo, pero había traído sus fragmentos con ella. Su playa, su nombre, su memoria desgarrada en el borde. Lo que fuera que estuviera buscando, no lo buscaba a ciegas. De vuelta en el vicariato, el fuego estaba encendido a pesar del suave clima de junio, y la esposa del vicario sirvió galletas de lavanda con la moderación de alguien que no deseaba parecer indulgente. Estaba interesada en la pared más estrecha, dijo la esposa del vicario, pasando el azúcar. Me preguntó por el monumento de guerra, particularmente por los nombres más recientes, los agregados después de 1948. Le dije que eran nombres debatidos durante mucho tiempo. Algunos habían sido olvidados en registros anteriores. Clerks, voluntarios, incluso un fundador. La señorita Marple asintió. Uno olvida. ¿Cuánto tiempo pueden llegar las sombras, especialmente cuando la luz fue rechazada una vez? Tenía preguntas sobre un alerce. ¿O es su recuerdo? No es un nombre común. Dijo que creía que había servido, y que nunca fue honrado adecuadamente. Pero creo que lo que realmente quería era saber si había sido recordado en absoluto. Grande. La señorita Marple bebió su té. Es un árbol resistente, dijo. Crece en suelo difícil, pero se derrama fácilmente. Ella nunca fue intrusiva, agregó la esposa del vicario. Simplemente persistente. A veces pienso que estaba buscando más que recuerdo. Quizás estaba buscando perdón en nombre de otra persona. La señorita Marple no respondió. El perdón, después de todo, rara vez puede darse sin la verdad. La historia que se desarrollaba en la mente de la señorita Marple aún no estaba completa, pero sus contornos ya comenzaban a formarse. Una niña, sin un nombre propio, había rastreado hilos a través de documentos y lápidas, recolectando no hechos, sino sombras. Había alguien, una mujer en servicio religioso, una relación cortada, un recuerdo susurrado, y un hombre que llegó al anochecer, llamándose primo, pero trayendo solo miedo. Había un medallón, un nombre borrado de la historia, y una vigilia llorosa junto a la pared de la casa del capítulo. Iris había caminado suavemente, preguntado suavemente, y permanecido invisible, no porque lo fuera, sino porque quienes la rodeaban habían elegido no mirar de cerca. La señorita Marple dobló sus guantes cuidadosamente en su regazo. Ella lo había visto antes, los jóvenes que intentaban construir identidad a partir del silencio, de los espacios que quedaban en los márgenes de las historias de otros. Y sospechaba que alguien había sabido exactamente lo que Iris había encontrado, y temido lo que podría pasar si lo compartía. Aún no sabía quién, pero sentía, con certeza tranquila, que no había sido el odio lo que mató a la niña. Había sido la desesperada esperanza de evitar que una verdad echara raíces. 2 días después de la perturbadora salida del club de jardinería, la señorita Marple regresó a la catedral. No se anunció a los agentes, ni sugirió ningún interés oficial. En cambio, expresó al asistente del sacristán un interés pasajero por el bordado medieval de la catedral, particularmente un conjunto de paneles eclesiásticos que, según se rumoreaba, habían sobrevivido a la disolución. El sacristán, un joven inclinado a ayudar, la guió a través de los pasillos laterales,
Pasó por un misericor tallado y la condujo a un espacio de exhibición tranquilo, raramente visitado en las mañanas de lunes a viernes. Allí, en medio de la suave solemnidad del hilo dorado y la historia sagrada, la señorita Marple hizo preguntas. No directamente. Por supuesto, eso habría sido pobre. Simplemente preguntó si muchos de los clérigos que ahora servían habían llegado después de la guerra, si la ordenación había aumentado en los años de posguerra, si los registros se habían perdido, reescrito por necesidad. El sacristán, atrapado entre la reverencia y la curiosidad, ofreció algunas respuestas reflexivas. Muchos hombres regresaron del servicio con cicatrices espirituales, dijo. Algunos encontraron en la sotana un lugar de redención. Otros, tal vez, encontraron ocultamiento. La señorita Marple asintió suavemente. En tiempos de guerra, murmuró, las personas a menudo adquieren más que medallas. A veces, adquieren cargas. Más tarde esa mañana, la señorita Marple permaneció cerca de los escalones del archivo. Debe haber conocido a la señorita Molineux, dijo suavemente. Muy correcto, respondió el archivero. Escuché, ya ve, que uno de los jóvenes clerks, la señorita Molineux, había encontrado algo bastante conmovedor entre las páginas. Una carta, ¿fue? Parpadeó. No lo sabría, dijo la señorita Marple, inclinando la cabeza. Solo me dijeron que era la Biblia de un soldado. Escondida dentro, entre los nombres, había una carta sin firmar. Y el iris, la señorita Molineux, se la mostró a alguien. Pero nadie sabe dónde está ahora. Cualquier cosa de ese tipo debería haberme sido traída, murmuró el bibliotecario. Si tuviera alguna relevancia eclesiástica, lo habría abordado. Hubo una pausa. La señorita Marple sonrió débilmente. Por supuesto. Aún así, es notable cuántas cosas sagradas se olvidan en los lugares sagrados. El bibliotecario no respondió. Simplemente regresó a su indexación, con demasiada energía. En el té de la parroquia 2 días después, celebrado en la refectoría como un gesto tranquilo de regreso a la rutina, la señorita Marple se encontró en conversación educada con la señora Canfield, una viuda que una vez se había ofrecido como voluntaria en los archivos diocesanos. La charla giró, como esas cosas suelen hacerlo, hacia la memoria, y el papeleo perdido. La señora Canfield habló de un peculiar medallón de latón que Iris una vez le había mostrado. Motivo latino, rama de olivo. Dije que parecía masónico, pero ella sacudió la cabeza. Dijo que pertenecía a un grupo llamado Clero Silencioso. La señorita Marple mantuvo su expresión neutral. Nunca he oído hablar de eso. Tampoco yo. Ella dijo que era algo no oficial. Clérigos que trabajaron durante la ocupación, contrabandeando refugiados, niños principalmente, a través de parroquias y fronteras. Hubo un sacerdote que murió en Bélgica. Creo que Iris creía que alguien conectado con él terminó aquí, en Canterbury. La señorita Marple asintió lentamente. Tal trabajo rara vez fue documentado. Precisamente lo que ella dijo. Pensó que el medallón probaba una conexión. La señorita Marple miró hacia los claustros, sus sombras contra la pared. Si Iris había descubierto los lazos entre un clérigo respetado y una red olvidada de la guerra, entonces podría haber pisado un terreno que otros preferían dejar en paz. Especialmente si ese hombre había ascendido alto, o permanecía oculto. El pasado, cuando se excava descuidadamente, tiene una forma de levantar raíces demasiado enredadas para replantar. El jardinero, Harold, había hablado con la policía desde el principio. Dijo que había estado en el invernadero en el momento de la muerte de la joven. Nadie lo vio, pero tenía una rutina. Bandejas de riego, clasificación de semillas, reparación de una maceta agrietada. La señorita Marple, en una conversación con un joven cura que ayudaba en el jardín de hierbas de la catedral, preguntó si el invernadero había estado particularmente activo esa semana. El clérigo frunció el ceño. Lo curioso, estuve allí el jueves por la mañana. No había herramientas colocadas, nada perturbado, y la maceta agrietada, la que dijo que estaba reparando, aún estaba en su sitio, intacta. Ella no comentó nada en voz alta, pero más tarde pasó junto a Harold, cerca del sendero más estrecho. Su camisa estaba manchada de tierra. Ella observó el frotis de turba bajo su uña,
y la manera nerviosa en que manejaba sus tijeras. «Terrible asunto», dijo en voz baja. Él asintió. Ella no debería haber estado husmeando. La señorita Marple parpadeó. «Disculpe». Él miró hacia otro lado. «Solo quise decir que...» Hacía preguntas. «A la gente no le gusta eso, ¿verdad?» «No», respondió suavemente la señorita Marple. «Pero la verdad tiene una forma de florecer, independientemente». No respondió. «Pero su bota», notó ella, dejó una marca oscura en la grava del camino, suelo de la catedral, húmedo y distinto. No del invernadero. La señorita Marple se puso de pie más tarde esa noche junto al jardín cerrado, con las manos dobladas como si estuviera pensando, los ojos vagando por los macizos de flores. Los del piñums habían sido reducidos ya, recortados y reordenados, como si la muerte no hubiera pasado brevemente por allí. La primavera había regresado, con una tranquila insistencia. Los bulbos habían emergido nuevamente, como siempre lo hacían. Las raíces no se notaban por el mundo humano. Pensó en Iris, moviéndose por esos senderos con preguntas demasiado delicadas para la audiencia de los demás, buscando el nombre de un padre, tal vez un vínculo con la bondad, en los restos de la historia. Y pensó también en aquellos que no tenían culpa por lo que hicieron, sino por lo que no podían permitir que se viera. Algunos secretos están enterrados en silencio, otros en honor, pero los que se pudren más profundo son los destinados a proteger la reputación sobre la verdad. Se inclinó, tocó un poco de tomillo e inhaló suavemente. El aroma era agudo, medicinal, como la memoria. Cuando se enderezó, sus ojos cayeron una vez más en la caminata oeste, el camino donde se había visto a Iris caminando. Donde se detuvo, levantó la vista, y conoció a alguien en quien pensó que podía confiar. Y entonces, la señorita Marple se volvió hacia la refectoría. El pasado había hablado lo suficiente. Era hora de escuchar lo que quedaba en el presente. El suave tañido de la campana de la noche apenas se había desvanecido, cuando el sacristán notó la cerradura rota. La puerta del vestiario, rara vez usada salvo para procesiones ceremoniales, se abría por una rendija, como si dejara escapar un suspiro de dudas. Las linternas a lo largo de la pared parpadeaban incómodamente, perturbadas no por el viento, sino por presencia. Dentro, el silencio tenía peso. Una urna de piedra, una vez exhibida con reverencia cerca de la nave trasera del vestiario, ahora yacía destrozada sobre el piso de piedra. Las cenizas pálidas y el pergamino retorcido se derramaban de sus restos, como si aquel objeto hubiera contenido algo más que memoria. La policía fue convocada de inmediato, pero el intruso, si es que lo hubo, no se había llevado nada de valor. Los cálices estaban intactos, las vestimentas dobladas en orden, los libros sin molestias. Sin embargo, algo inconfundible había sido perturbado. La señorita Marple, quien estaba cenando con la esposa del vicario cuando llegaron las noticias, escuchó el relato con interés. «Es muy extraño», dijo el vicario, frunciendo el ceño. «¿Por qué romper una urna sagrada y no robar nada?» «No es extraño en absoluto», murmuró la señorita Marple, sus dedos descansando ligeramente en el borde de la taza de té. «Verá, algunas cosas se rompen solo para revelar lo que hay dentro». La pregunta, por supuesto, no era quién había entrado, sino que temían que se descubriera. Los fragmentos barridos del piso de la sacristía revelaron algo que el recipiente había ocultado durante mucho tiempo. Sobres delgados, dorados en los bordes, algunos quemados. Entre ellos, cartas de guerra escritas en guiones formales y fechadas entre 1946 y 1948. Su contenido, aunque parcialmente desvanecido, hablaba con suficiente claridad. Correspondencia entre clérigos superiores, respecto a una niña sin nombre, traída al país sin documentación adecuada. Se le dará un nuevo nombre, decía una carta. Los arreglos se hicieron a través de la Oficina del Sur. Cualquier registro deberá sellarse, hasta que se considere seguro revelar su parentesco. El secretario del obispo entregó las cartas a las autoridades, pero no antes de que su contenido recorriera los muros de la catedral en forma de susurros. Una niña, oculta tras la guerra. Una niña cuya vida se construyó sobre una mentira. La señorita Marple, leyendo el informe en silencio junto a la chimenea,
Presionó sus labios, en reflexión. No era raro en aquellos años que los niños fueran acogidos sin la formalidad de la ley. Hubo muchos perdidos, muchos dejados atrás. Pero ahora, la pregunta era más grande que la identidad de un niño. Era si Iris Molineux había descubierto que ella era esa niña. Y si, por hablar en voz alta lo que había comenzado a descubrir, podría haber perdido todo. Las cartas provocaron un examen más detenido. Y con él, surgió un nombre, Canon Reeves. Pronto se recordó que Reeves había servido en el extranjero en 1947, estacionado en un campamento de personas desplazadas fuera de Stuttgart. Regresó a Inglaterra poco después. Su expediente parecía impecable, pero varios clérigos recordaban vagamente que había acompañado a un grupo de huérfanos durante su regreso. Se especuló que uno de ellos podría haber sido la niña en cuestión. El nombre de Iris, al colocarse junto a la correspondencia, agitó miradas incómodas. Ella había preguntado por los registros de guerra. Había preguntado por Reeves. El capítulo de la catedral se tensó. Reeves era respetado. Había servido en silencio, sin ambición. Pero la memoria, como el viejo yeso, se agrieta bajo presión. Miss Marple, sentada durante el Evening Sun, observó a Reeves desde el banco trasero. Sus manos temblaron durante la lectura, y su voz vaciló en un salmo. Pero no era culpa lo que ella leía en su rostro. Era cansancio. El peso, no del pecado, sino de haber llevado el silencio demasiado tiempo. Se preguntó, no por primera vez, si Reeves había protegido a la niña en 1947, y si ahora, décadas después, se le haría pagar lo que otros habían elegido olvidar. El asunto se intensificó cuando una ex trabajadora de caridad se presentó, con una afirmación tranquila. Canon Reeves, dijo, recibió un sobre con fondos de una organización conocida como El Día Siguiente. Un grupo ya desaparecido, que una vez facilitó el movimiento de refugiados a través de canales eclesiásticos. Lo entregué yo misma, insistió. 3 días antes de que se encontrara a la niña. El susurro se convirtió en rumor. El rumor llegó a la oficina del obispo. En cuestión de horas, Reeves fue suspendido administrativamente, y las autoridades comenzaron un interrogatorio completo. El dinero, explicó Reeves, era un antiguo estipendio, fondos retrasados de un fideicomiso clerical de ayuda, ya cerrado. Estaban destinados, dijo, al mantenimiento de una viuda parroquial, a quien había apoyado silenciosamente durante años. Pero en la corte de chismes de la catedral, la verdad rara vez se mantiene limpia por mucho tiempo. La señorita Marple se sentó con la señora Vantry en el salón del vicariato, mientras las noticias circulaban. Un escándalo, murmuró la señora Vantry. Nunca hubiera pensado que él fuera capaz. La señorita Marple guardó silencio un largo momento. Luego habló, suavemente. Una cosa es aceptar fondos. Otra, muy distinta, es matar a una niña para guardar un secreto. Debemos tener cuidado de no confundir la proximidad con el motivo. Y en su mente, aún veía una mano enguantada, que rozaba el suelo de un sendero, donde ninguna viuda había caminado. Más tarde esa tarde, la señorita Marple regresó al vestiario con una excusa educada. Deseaba entregar un conjunto de marcadores de punto, para la venta de caridad organizada por la esposa del vicario. Nadie cuestionó su presencia. Se detuvo cerca de la urna rota. Su base ahora descansaba sobre una tela de lino, junto a la mesa sagrada. Se habían tomado las huellas, y el interior de la urna había sido limpiado. Pero en su parte inferior, permanecía una mancha débil, más oscura que las cenizas. Granular. La tocó con la esquina de su pañuelo, luego dobló la tela, y se marchó en silencio. Esa noche, visitó el invernadero con una modesta pregunta sobre la propagación del guante de zorro. Harold, aunque sorprendido, fue cortés. Le mostró las macetas. Mientras gesticulaba cerca de una bandeja, ella notó su pulgar, agrietado y endurecido, aún oscuro debajo de la uña, a pesar de los días. En el banco de trabajo había una tela para limpiar cuchillas, estampada débilmente con polen y tierra. A su lado, un par de tijeras de jardín, afiladas, recientemente engrasadas. La señorita Marple sonrió y preguntó sobre los ciclos de poda. Él respondió vacilante. Sus palabras eran recortadas,
Luego se apresuró a excusarse. Ella salió. La luz de la noche le acarició el rostro. Ahora lo sabía. La huella digital en la urna no pertenecía a la mano de un canónigo, sino a la de alguien que trabajaba la tierra, y a alguien que tenía algo más que enterrar. Al final de la semana, la catedral ya no era un lugar de santuario, sino de susurros. Canon Reeves, aunque libre de cargos, se había retirado de sus tareas públicas. La expresión del obispo se había endurecido. La señora Canfield lloraba en silencio en la biblioteca, y Harold era visto con menos frecuencia. Atendía los macizos de flores más cercanos, solo antes del amanecer. La gente hablaba ahora, en fragmentos, sobre cartas, sobre la niña, sobre la guerra. Nadie dijo la palabra asesinato, pero colgaba en los arcos de piedra como el polvo. Miss Marple tomó té en el vicariato, y escuchó. El coro ya no ensayaba con voz plena. Los empleados del archivo llevaban los papeles como si fueran cargas. Es la incertidumbre, dijo la esposa del vicario en voz baja. Todos temen que se les pregunte. Oh, de ser culpados después, respondió la señorita Marple. Ella observó cómo la verdad erosionaba las paredes. No por fuerza, sino por presencia. Había caminado una vez en los pasos de Iris, por los claustros, hacia un nombre tallado demasiado tarde en piedra. Y volvería a caminar. Lo que quedaba ahora era dejar que hablara. Y la señorita Marple, como siempre, sería la que escucharía. El salón del vicariato se llenaba con el aroma reconfortante de Campor Poulich y jacintos tempranos de primavera. La señorita Marple tomaba su té en silencio, permitiendo que la esposa del vicario relatara los detalles del destino de la iglesia más reciente, que había terminado en un modesto excedente y una mesa de tarjetas colapsada. El chalito, en su silla habitual, agitaba su té lentamente. «Es lo más extraño», dijo gentilmente la señorita Marple. «Cuando encontramos a esa pobre niña, podría haber jurado que había un rastro de tabaco balcánico en el aire. Una mezcla muy particular, bastante fuerte y terrosa». El vicario parpadeó. «No muchas personas fuman esa mezcla hoy en día. Es bastante difícil de conseguir». «De hecho», respondió la señorita Marple, «aunque me dijeron que el joven Harold, el jardinero, sí lo hace. Su padre solía guardarlas en una vieja lata de galletas. Quizá, un hábito heredado». La esposa del vicario levantó la vista. «Harold, creo que aún lo encarga a un estanquero en Dover. Es un muchacho extraño. Se mantiene para sí mismo. Muy respetuoso». La señorita Marple asintió, con una sonrisa leve. «Sí, muy respetuoso. Y, sin embargo, me pregunto por qué ese aroma particular permanecía cerca de los delphiniums. Quizá no todos lo notaron, pero yo siempre encuentro que el olor recuerda dónde ha estado, incluso cuando las personas prefieren no hacerlo». A la mañana siguiente, la señorita Marple caminó hacia la oficina de correos con el pretexto de enviar una nota a su sobrina en Plymouth. La señora de la oficina, la señora Pierce, una mujer con adornos, ojo para el orden y afición por el bizcocho en capas, clasificaba el correo saliente. Cuando la señorita Marple preguntó con delicadeza por las cartas en remitir encontradas entre las cosas de Iris Molineux. «Creo que hubo una», dijo la señora Pierce, bajando la voz. «No llegó lejos. El inspector la detuvo. Pero, permítame recordarlo, estaba dirigida simplemente a tía R. Sin apellido. La letra era muy cuidadosa, casi infantil en su trazo. ¿Puedo preguntar el contenido?». La señora Pierce dudó, luego continuó. «No fue extensa. Ella escribió que por fin había encontrado la verdad, que ahora entendía, y que ya no culpaba a nadie. Dijo que iba a hablar con él, y que, si algo ocurría, no era culpa de su tía. ¿Y la firma? Iris. Sin apellido. Solo Iris». La señorita Marple caminó lentamente de regreso al vicariato. Una carta no enviada suele ser el tipo más veraz. No se escribe para entregarse, sino para aliviar el alma. Y esta había sido escrita con el perdón en mente. Eso la hacía aún más peligrosa. Esa misma tarde, la señorita Marple volvió a la biblioteca de la catedral, donde el archivero, el señor Elphinstone, se sentaba rodeado de registros y correspondencia de tiempos de guerra, organizados con la meticulosidad de un sermón.
Ella se detuvo ante el estante de registros diocesanos, pasando suavemente los dedos enguantados por los lomos. Señor Elphinstone, dijo, con claridad sin pretensiones. ¿Recuerda el nombre Robert Larch? Sus hombros se tensaron. Un oficial menor, adscrito a una unidad de socorro en 1947. Nunca ocupó un cargo aquí. Creo que la señorita Molyneux se cruzó con su nombre, posiblemente en relación con el clero silencioso y el movimiento de huérfanos en la posguerra. Dio un pequeño asentimiento. Hubo cierta confusión. Estuvo involucrado en acuerdos no oficiales. Fue acusado de mala gestión de donaciones. Luego desapareció. No hay registro formal. Y sin embargo, su nombre aparece en algunas marginalias, comentó suavemente la señorita Marple. No en los libros oficiales, sino en la parte trasera de un folleto de misa. Gran colecta del Mar del Norte. Sugiere que seguía activo. En 1948. El bibliotecario no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron. La señorita Molyneux no era del tipo que se acercaba fácilmente, prosiguió Miss Marple. Era del tipo que conectaba silenciosamente los hilos, y al hacerlo, encontró a su padre. El archivero parpadeó. Una vez. El silencio se hizo denso entre ellos. No era negación. Era confirmación, no dicha en voz alta. Ahora no era difícil ver la forma de las cosas. Iris había crecido como una niña adoptiva, pasando de casa en casa, con cuidadores modestos. Su historia, lo poco que le habían contado, probablemente estaba teñida de medias verdades. Una madre que había partido temprano. Un padre desconocido. La guerra como excusa para lo demás. Pero en los márgenes de los registros, y en las conexiones susurradas, ella había encontrado un nombre. Robert Larch. Un hombre que una vez cuidó de niños, luego desacreditado, y del que nunca más se habló. La señorita Marple se sentó junto a la ventana, y lo pensó. Una niña de su edad, trabajando en el archivo de la catedral, encontraría patrones donde otros ven columnas, como quien halla poemas en los himnos. Lentamente, pacientemente, había seguido su sombra, y tal vez, había encontrado más. Tal vez, se acercó a él. A ese hombre que se hizo llamar primo, visto por la casera una noche, cerca del anochecer. No fue el odio lo que siguió a su descubrimiento. Fue miedo. El miedo a que una verdad regresara en el momento equivocado. El miedo a que alguien pidiera ser reconocido, cuando su existencia siempre había sido incómoda. La señorita Marple bebió su té. No hay solicitud más peligrosa en este mundo que la de ser reconocido. Iris no había sido una chantajista, ni una joven rencorosa. Todo sugería que su mente no buscaba venganza, sino comprensión. Ella quería que su historia tuviera sentido. Quería que su nombre significara algo. Sus preguntas no habían sido acusatorias. Habían sido sinceras, discretas. Preguntaban quién había tomado decisiones. ¿Por qué una niña debía crecer sin conocer a sus padres? ¿Y por qué una iglesia, construida sobre la compasión, había permitido que el silencio ocupara el lugar de la bondad? La señorita Marple pensó en la fotografía rayada. La joven monja, cuyo rostro había sido borrado, no con rabia, sino con dolor. A Iris ya se le había negado una madre. Al descubrir a su padre, ella esperaba reclamar una parte de sí misma. Lo que asustó a los demás, comprendió Miss Marple, no era lo que sabía, sino lo que podía decir. En una catedral, rodeada de nombres grabados en piedra, la identidad de una niña viva había amenazado el equilibrio. Ella no quería arruinar reputaciones. Solo quería ser conocida. Y para algunos, eso fue demasiado. La última pieza cayó en su lugar, no a través de una confesión, sino de la memoria. La señorita Marple estaba sentada en el jardín del claustro, observando a Harold, el jardinero, recortar los bordes del césped con una precisión casi ceremonial. Sus movimientos eran cuidadosos, demasiado cuidadosos. Ella recordó la mancha en el dobladillo del vestido de Iris. No era tierra de campo, ni polvo de camino. Era suelo húmedo y trabajado, del tipo que se usa en los lechos de la catedral, mezclado con turba y arena. Se adhiere a la tela, de manera distintiva. Y Harold, quien afirmó haber estado en el invernadero, no tenía ninguna razón para estar cerca de los Delphiniums a esa hora. Y,
Sin embargo, sus botas habían mostrado la misma mancha. Sus dedos tenían la misma media luna oscura de mantillo húmedo. Y había algo más, la pipa de humo. Un aroma que nadie más había comentado, porque nadie más lo reconoció. Solo la señorita Marple, que una vez había vivido al lado de un caballero que fumaba nada más que Vulcan Blend, lo sabía por lo que era. Y Harold. Harold era el único que todavía lo ordenaba. Ella lo miró mientras él se enderezaba de su trabajo. Se encontró con su mirada. La sostuvo demasiado tiempo. Luego miró hacia otro lado. Algunas verdades, pensó, no gritan. Simplemente se asientan como el suelo en la tela. Y si uno es sabio, observa hacia dónde conducen las huellas. Las de Harold llevaban directamente a los del Piñoms. Y él, a diferencia de Iris, tenía algo que esconder. La invitación llegó modestamente, escrita en la elegante mano de la señorita Marple. No hacía alusión a solemnidad alguna. En la sala refectorio a las 4, decía. Una simple reunión, en recuerdo. No había encabezados audaces, ni pistas dramáticas. Solo una o dos líneas de respeto, suficiente para atraer a las personas adecuadas, sin despertar sospechas. A la hora designada, había llegado un puñado. El bibliotecario de la catedral, señor Elphinstone, más rígido que nunca. Fry Hartman, con su expresión tan quieta como el vidrio invernal. La señora Bantry, bulliciosa pero atenta, la ama de llaves del canónigo, la esposa del vicario, y Harold, con los hombros tensos bajo su chaqueta de jardinería. La señorita Marple presidió sin presunción, vertiéndote en porcelana fina como si no fuera nada más que un domingo tranquilo. La única señal de diferencia era el tenue temblor en el aire. No por el clima, sino por la espera. Mis queridos amigos, comenzó con una compostura suave. Todos hemos sentido el peso de los últimos días. Pero, a veces, incluso debajo de la piedra de un jardín de la catedral, las raíces crecen más de lo que imaginamos. Y, a veces, la verdad no llega con el trueno, sino con la memoria. Se inclinó levemente, sabiendo, como siempre, que habían llegado a un momento crucial. Iris Molineux pidió muy poco del mundo. Solo una verdad suficiente, para entender dónde pertenecía. Fue criada con amabilidad, sí, pero no del tipo que responde preguntas. Su infancia fue construida sobre el silencio de los demás. Y el silencio, como he dicho a menudo, puede ser la herencia más cruel. Ella vino a Canterbury no para acusar, sino para comprender. Su trabajo en el archivo la colocó entre registros que otros habían dejado de leer hace mucho tiempo. Pero ella los leyó, no por la historia, sino por sí misma. Y reconstruyó una imagen, que nadie quería que viera. La señorita Marple se detuvo para verter otra taza. Nadie se agitó. Ella descubrió que su padre no era un soldado sin rostro perdido en Francia, sino un hombre que aún vive. Aún conocido, por muchos de ustedes. No buscaba avergonzarlo, solo quería ser vista, ser reconocida. Y por eso, pagó un precio muy alto. Los dedos de la señora Bantry se aferraron al borde de su servilleta. El bibliotecario se aclaró la garganta, aunque no dijo nada. Y Harold, en su esquina, se quedó muy quieto. Robert Larch, dijo la señorita Marple simplemente. Un nombre que pocos recuerdan abiertamente, aunque aparece en lugares curiosos, en cartas detrás de las puertas de la sacristía, en notas marginales, en transferencias de orfanatos que debían olvidarse. Estuvo involucrado en el alivio clerical de la posguerra, aunque no a través de canales oficiales. Tratos del mercado negro contaminaron su historial, y desapareció por un tiempo. Pero no desapareció por completo. Regresó bajo un nombre diferente. Ocupó puestos tranquilos. Fue protegido por aquellos que creyeron que sus esfuerzos pasados habían sido, digamos, bien intencionados. El señor Elphinstone se movió ligeramente, y por primera vez, no protestó. Iris descubrió su nombre examinando las inconsistencias conmemorativas. Nombres agregados años después del hecho, otros borrados silenciosamente de la vista. Ella no lo rastreó por chismes, sino por diligencia. Su descubrimiento no fue un ataque, sino una súplica. Ella lo conoció aquí. Él la negó, por supuesto, igual que lo hizo el sistema que no pudo proteger su identidad ni reconocerla. Pero no fue él quien la silenció. La habitación se tensó, como hilo estirado sobre la tela.
La señorita Marple esperó. Hay una especie de justicia en la pausa antes de que se revele un nombre. Fue alguien más, continuó. Alguien que escuchó. Alguien que supo que Iris había encontrado su verdad y temió las consecuencias. No por sí mismo, sino por lo que podría desentrañarse. Harold, dijo suavemente, volviéndose hacia él. Sentías afecto por ella. No fuiste cruel. Creo que tu afecto fue genuino. A tu manera. Pero cuando la escuchaste hablar de exponer la verdad, lo entendiste mal. Pensaste que destruiría el santuario que había protegido a tantos. La imaginaste imprudente, desagradecida. Y quizás, en ese momento, temiste perderla por completo. Harold no dijo nada. Sus manos permanecían inmóviles sobre su regazo. La confrontaste en el jardín. Tal vez le pediste que no hablara. Tal vez ella dijo que debía hacerlo. Tal vez, se dio la vuelta. No creo que tu intención fuera matarla. Pero la ira es repentina. Y el miedo, especialmente el miedo a perder algo que nunca fue realmente tuyo, puede convertirse en tragedia. Siempre fue callado, pero amable, susurró la señora Vantry. Sí, respondió la señorita Marple, con ternura. Pero no sin conflictos. Él creía que estaba protegiendo algo sagrado. La ironía, por supuesto, es que Iris no quería nada más que protegerse. La señorita Marple caminó hacia una pequeña mesa lateral, donde una caja reposaba bajo una servilleta de lino doblada. Es tuya, creo, Harold, dijo. Dijiste que desapareció hace 15 días. Él miró hacia abajo, sin decir nada. El suelo sobre ella coincide con las camas cerca de los delphiniums. Y esto, sacó un pequeño sobre. Contiene los granos de polen de las mismas flores, incrustados en la tela. Hizo una pausa, dejando que la habitación escuchara el silencio. Iris fue encontrada con un rosario roto, dijo con suavidad. A menudo caminaba sola, pero el dobladillo de su vestido tenía una mancha de suelo húmedo, fresco, no seco, y la impresión en el camino del jardín indicaba que otro había estado allí. Zapatos más grandes, de suela pesada. Los usaste esa mañana. La voz de Harold llegó al fin, baja y rota. No quise hacerlo. Solo quería que se detuviera. Ella no escuchaba. La cara de la señorita Marple permaneció tranquila. Su tono, estable. Y entonces la silenciaste, con manos que esperaban plantar belleza. El guante yacía entre ellos como una confesión tácita. Nadie se levantó. Nadie gritó. El aire no estalló en alarma. Simplemente se dobló hacia adentro, como la página final de un libro bien leído. Harold se quedó muy quieto. No protestó. Su expresión no tenía desafío, solo la solemne fatiga de un hombre que había llevado el peso de un momento demasiado tiempo. El bibliotecario de la catedral quitó sus gafas y las pulió en silencio. La señora Vantry lloró suavemente detrás de su pañuelo. La señorita Marple no miró a Harold, sino a la habitación misma. Es fácil, dijo con dulzura, condenar el acto y olvidar el corazón detrás de él. Pero la ley hará lo que sea necesario. Y, tal vez, debamos recordar que no todo daño nace del odio. A veces, nace del miedo, envuelto en reverencia. El reloj se dio la media hora. La señorita Marple se levantó y dobló sus guantes con calma. No hay alegría en la verdad, solo justicia, agregó. Y la justicia, en su forma más verdadera, es el recuerdo de lo que se negó. Y con eso, concluyó el té. No con aplausos ni pronunciamientos, sino con el silencio constante de la comprensión. Afuera, los setos sostenían sus sombras como siempre lo habían hecho. Pero dentro, algo tácito había encontrado su voz. El sol, modesto y bajo, pisó las fronteras del jardín de la señorita Marple con una claridad suavizada. El clemátide, descuidado durante sus días de ausencia, se había extendido en formas curiosas, algunas elegantes, otras rebeldes, varias disparando contra los mismos tutores que debían mantenerlas en su lugar. La señorita Marple estaba frente a ellas, con su sombrero de ala ancha, secretos en la mano. Su mirada no estaba fija en ninguna floración en particular, sino en la naturaleza del crecimiento en sí. Era un hábito de las plantas, reflexionó, buscar dirección solo cuando se ofrecía orientación. Dejadas a sus propios dispositivos, se enredaban, a veces bellamente, a veces,
En detrimento. Recortó un hilo de Begward y lo vio caer al suelo. No había habido malicia en la vid, solo su necesidad de estirarse y ser vista. Así también, pensó, había sido con Iris. Una joven que había crecido donde nadie planeó que lo hiciera, que había hecho preguntas que nadie tenía la intención de responder. Al final, el peligro no estaba en su descubrimiento, sino en cómo otros temían lo que eso podría significar para su mundo cuidadosamente atendido. La señorita Marple colocó sus guantes junto al banco de macetas y se volvió hacia la puerta del jardín. El mundo, como una frontera de Clemárides, requería atención, no para controlar su belleza, sino para comprender su forma. El salón de dibujo del vicariato tenía una calidez tranquila, del tipo que no crece del fuego, sino de una larga familiaridad. La señorita Marple agitó su té suavemente mientras la esposa del vicario se acomodaba en su silla de tapiz, vertiendo una segunda taza. Todo fue bastante triste al final, murmuró. No trágico en el sentido habitual. No hubo un gran villano, ni escándalos en los periódicos, sino una especie de tristeza tranquila que permanece contigo. La señorita Marple asintió lentamente. Sí, es el tipo de tristeza que no surge de lo que se hizo, sino de lo que nunca se dijo. Ella solo quería saber de dónde venía, dijo la esposa del vicario, más para sí misma que para su invitada. Muchos pasan años huyendo de su pasado. Iris entró directamente en el suyo. En efecto, respondió la señorita Marple. No pidió reparaciones, solo reconocimiento, un nombre, una historia a la que pertenecer. La esposa del vicario suspiró. Y el pobre Harold, no puedo odiarlo. No, coincidió la señorita Marple. Pero llevará el peso del malentendido. Y eso es castigo suficiente. Afuera, los setos susurraban con la brisa. En cada parroquia, pensó la señorita Marple, hay historias formadas no por lo que la gente dice, sino por lo que no se atreven a decir. Mientras doblaba sus guantes en su bolso y se levantaba para marcharse, la señorita Marple se detuvo. Algunas verdades no se consuelan, dijo suavemente. Pero sí dan dignidad. Y eso, quizás, fue todo lo que Iris buscó. A veces, los delitos más trágicos no se cometen por malicia, sino por temor. Al final, no fue el odio lo que tomó la vida de Iris, sino un intento desesperado de silenciar una verdad que ya había echado raíces en los muros del pasado. Una verdad que se volvió más peligrosa que un ladrón con motivo.